Sé que algunos puede ser por la línea, por el internet o por la luz, entran, salen, entran, salen. Siempre denme un espacio, no se desesperen si no entran, porque como yo manualmente tengo que darle OK, pero a veces estoy con lo de la exposición o con lo que voy a hablar. Ya vimos una definición de filosofía. Bueno, no, vamos a ver una pequeña definición de filosofía para entrar a este tema de la filosofía cristiana. Antes, hagámonos una pregunta. ¿Por, por qué se preocupa la filosofía? En realidad es de qué se preocupa la filosofía. Esa es como una pregunta de introducción. ¿De qué se preocupa la filosofía? O yo creo que está mejor formulada de esa manera que decir por qué se preocupa la filosofía. Bueno, en realidad la filosofía no es que se preocupa porque uno es una persona, ¿va? Lo que trata de hacer es entender y analizar el pensamiento humano en el sentido de que hay profundas interrogantes en la humanidad, en referencia a lo que existe, o sea, la realidad, al conocimiento, a la vida, a las cuestiones morales y éticas, porque están relacionadas con el ser humano, y al tema de la verdad. Entonces, la preocupación y el objeto de estudio de la filosofía es preguntarse en primera línea es, ¿qué es el ser? Esa es una pregunta que en filosofía se llama pregunta ontológica. ¿Qué es el ser? Si presento algún tipo de que del internet está fallando, me avisan con un mensaje al WhatsApp porque si no voy a tener que hacer un cambio aquí. Entonces, les decía que la gran interrogante de la filosofía es qué es el ser y la otra es cómo conocemos. ¿Cómo conocemos toda la realidad? También se pregunta en la filosofía qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cuál es el propósito de la vida. Y leyendo estas interrogantes, también son las mismas interrogantes que se hace, por ejemplo, la teología, ya sea cristiana, católica, protestante, se preocupa por esas interrogantes de la vida. La filosofía cuestiona, reflexiona. O sea, cuando hablamos de que cuestiona, es que analiza estas preguntas desde todos los puntos de vista y reflexiona. Reflexiona sobre nuestras creencias, sobre nuestras prácticas. La filosofía se pregunta si lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, es bueno, es correcto, hasta dónde es permitido, sobre nuestras creencias, sobre nuestra fe. Al igual que la teología, la filosofía hace estas grandes interrogantes. La definición generalizada, estándar de filosofía, utilizando la palabra filosofía desde el griego, tiene que ver con filos y sofía, o sea, pensamiento y amor. Algunos hablan de que la filosofía se puede decir o se puede definir como el amor a la sabiduría, que básicamente es la definición etimológica de la filosofía, pero durante siglos el término se ha estado definiendo dependiendo de los contextos. Volvemos a la pregunta, ¿de qué se preocupa la filosofía? De toda la realidad. Al principio, antes de entrar a clase, les decía que estábamos hablando ahí con algunos de ustedes que nosotros tenemos que ah, hablar de situaciones, pero tomando en cuenta todo nuestro contexto. O sea, cuando hablemos de la realidad, tenemos que hablar desde varios puntos de vista. La filosofía se preocupa por esa realidad. Se cuestiona y se pregunta todo lo que existe, por qué existe, todo lo que puede llegar a existir. Entonces, por eso hablamos de que la filosofía es para un grupo de personas, sobre todo del lado atea, la filosofía es la madre de las ciencias. Porque como ella se pregunta
por todo y hace cuestionamientos a todas las otras ciencias. Entonces muchos hablan de que la filosofía es la madre de la ciencia. Rivaliza con la teología porque también los teólogos consideran que la teología es la madre de la ciencia. Ahora, esta se preocupa por aquellos terrenos limitados de la ciencia. Eh, a veces se refiere con exclusividad a cierto grupo de seres. Claro, si yo estudio filosofía, administración, ecología, ¿Está Sandy también en la reunión? antropología, etcétera, etcétera, Vale, esas ciencias son limitadas a un cierto punto. Les decía, cuando uno estudia una determinada ciencia, esa parte es exclusiva de esa ciencia. Por lo tanto, dicen que la filosofía es la madre de la ciencia, porque no solo se refiere a una parte exclusiva de ella, sino a toda la realidad. Ahora, el objetivo y el objeto del estudio de la filosofía tiene que ver con todo, o sea, todas las cosas. Es decir, lo que existe y lo que puede llegar a existir. Tanto lo material, lo metafísico, lo espiritual, lo orgánico, lo inorgánico, lo mental, lo extramental, lo extrasensorial, los seres naturales, los seres creados por el hombre, etcétera, etcétera. O sea que la filosofía inclusive estudia artefactos, culturas, sociedades, lenguaje, estudia la fe, las creencias, todo. O sea que el objeto de estudio de la filosofía en realidad es el todo. A diferencia de esas ciencias particulares que ya mencioné, la filosofía da explicaciones inmediatas o causas directas de las cosas. Esto quiere decir de que la filosofía da respuestas a las ciencias en el sentido que se pregunta, ¿qué causa el estudio, por ejemplo, de esta ciencia? ¿O cuál es el objeto de estudio de esta ciencia determinada? Puede ser cualquiera. Y estudia sus causas directas. A ver, qué produce que se estudie esta ciencia, etcétera, etcétera? Entonces la filosofía, por eso ustedes van a encontrar materiales que hablan sobre filosofía de la sociología, filosofía de la ciencia, filosofía de la tierra, filosofía de la medicina, mm, porque como esta da explicaciones inmediatas y da explicaciones de las causas directas de estas cosas o de estas ciencias, por eso hablamos de que le interesa todo la filosofía. Llega inclusive a interesarse por las causas supremas como la existencia de Dios, las explicaciones últimas de la realidad, cómo se origina, por ejemplo, la vida, el cosmos, la vida, etcétera, etcétera. Es interesante, ¿verdad? Porque la filosofía ojo, trata de darle respuesta a todo. A veces creo que no lo puede hacer. Con estos insumos, hablemos de una palabra que se le agrega el término filosofía, cristiana. Habrá una filosofía cristiana. Muchos cristianos, no sé si voy a decir la mayoría o la minoría, porque habría que hacer una encuesta, pero eh, como la mayoría de cristianos no pasan por procesos sistemáticos de educación teológica, pueden llegar a pensar de que la filosofía es básicamente pensamiento secular humanista y que en realidad lo que persigue o lo que consigue y en qué consiste es que la filosofía entra mucho en contradicciones con la fe cristiana. Y menciona que obviamente todo lo secular no es cristiano. Por eso les menciono que muchas culturas cristianas, muchos cristianos consideran entonces que el pensamiento filosófico o no vale la pena o hay que tener cuidado o simplemente ignorarlo porque es secular. Ahora, claro, puede que esta aseveración nos lleva por una lógica consecuente a la conclusión de que toda la filosofía o la filosofía contradice la escritura, estableciéndose de este modo
una condición de lucha entre lo que dice la filosofía y lo que dice la Biblia. ¿Ok? Repito, cuando uno considera, o sea, cuando la gente considera que la filosofía es meramente secular, no es cristiana, entonces aquí viene otra conclusión, que se establece una clara diferencia y una lucha entre lo que es filosofía y Biblia. Ahora, pero, de que hay un pero, mucha de la filosofía puede ser contraria, pero hay una filosofía a lo que la Biblia nos enseña acerca de la naturaleza de la realidad y las cosas. En realidad es contraria a la filosofía a toda la Biblia, o la Biblia es contraria a toda la filosofía. Esa es una interrogante que tenemos que hacer. Vamos a analizar brevemente un versículo que está en Colosenses, porque ni tampoco podemos echarle flores a la filosofía, pero no podemos estar atacándola constantemente diciéndole que es humanista, antibíblica, etcétera, etcétera. Dice esta versión de Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8, en la versión Reina Valera 60. Perdón. Ahora, en otras versiones, el versículo cambia por algunas traducciones. Dice esta: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Esa es otra versión. Ahora, también el versículo puede ser traducido de la siguiente manera: mirad que no os tomen cautivos por una filosofía hueca y engañosa. No depende en tradición humana y en los principios elementales de este mundo, en vez de en Cristo. Esto es una traducción parafraseada. Ahora, en primer lugar, podemos identificar que la Biblia dice: no os tomen cautivos por una filosofía hueca. El 2:8. Cuando usted lee 2 Corintios 10:5, ahí se menciona esta frase: sean cautivos por Cristo, sean cautivados por Cristo, en relación a la sabiduría. Ahora, está claro que cuando se habla de filosofía, está hablando de que es hueca, de que no tiene sustancia, no ofrece una consistencia. Una filosofía que no puede resistir ninguna clase de examen, o sea, de argumentación en contra, va a quedar expuesta. Ahora, en segundo lugar, cuando hablamos de filosofía hueca, que depende de tradición humana y los principios elementales de este mundo, en vez de depender de Cristo, a eso se refiere con filosofía hueca. Esto nos aclara que no está en contra de toda la filosofía, sino de aquella filosofía, uno, que sigue tradición humana en vez de Cristo, y aquella filosofía cuyos argumentos no son consistentes. Ahora, fíjese bien, la expresión hueca, sutileza, o una filosofía hueca, quenes, apates, en Colosenses 2:8 se refiere a huecas sutilezas.
o se puede traducir también como engaños vacíos. En esta frase es parte de la advertencia que es el apóstol a los colosenses. Recuerden que ahí hay un peligro sobre herejía. Entonces, Pablo les aclara o les advierte a los de Colosa del peligro de ser engañados por filosofías y traducciones humanas que no se basan en la verdad sistemática de Cristo. Ahora, el término kenos o kenes es un adjetivo que significa vacío, que significa hueco. Hueco es, imaginen, los tubos son huecos, solo es por encima. Un vaso vacío solo es por encima, no tiene nada dentro. Entonces, Pablo compara el kenes con un tipo de filosofía o enseñanza que por dentro aparenta estar lleno, pero en realidad está vacío. ¿Por qué? Porque no tiene sustancia real. Algo hueco carece de contenido, hermano. Algo vacío no tiene una sustancia real. El otro término griego, hapates, ¿entendieron esto del kenes, verdad? Algo hueco. El apates es un sustantivo que se traduce como engaño o seducción, también se puede traducir. En este contexto se refiere a las artimañas o los argumentos ingeniosos que pueden sonar convincentes, pero en realidad son engañosos. Lo que Pablo está advirtiendo en Colosenses voy a poner el versículo de la Reina Valera, voy a retroceder, perdón, es que nadie os engañe con, por medio de filosofías y huecas sutilezas, o sea, con filosofías vacías y con filosofías engañosas y carentes de consistencia. Pero no se está refiriendo a toda la filosofía. Pablo advierte que estas huecas sutilezas están basadas en tradiciones humanas y principios del mundo, en lugar de estar basadas en la verdad de Cristo. Esto sugiere que las enseñanzas pueden parecer atractivas, ojo, o convincentes a primera vista, pero en realidad carecen de un valor espiritual y pueden llevar al creyente lejos de una fe genuina en Cristo. Entonces, está advirtiéndoles Pablo. Pero insisto, en el contexto no está hablando de toda la filosofía. La advertencia, y seguidamente con esto, Pablo destaca la importancia de discernir entre las entrañas, las enseñanzas verdaderas basadas en Cristo y las enseñanzas engañosas basadas en una filosofía hueca y sutil. ¿Ok? Entonces él les dice mantenerse firmes, centradas y puestas las miradas en Cristo, le dice a Cristo, a los de Colosa. Ojo con las huecas sutilezas. Pueden incluir prácticas ocultas o sistemas filosóficos que prometen conocimiento superior, pero que en realidad son vacíos a una verdad espiritual. Que esto se puede también repetir en un contexto como hoy, porque no solo la filosofía, sino también ciertas prácticas de fe son sutiles, son huecas y no tienen consistencia doctrinal. Entonces, ¿cuál es la filosofía de la que Cristo está en contra? De aquella que es sutil, que hueca, que no tiene consistencia, pero sobre todo aquella que está por encima de las verdades divinas. O sea, ojo, de aquella filosofía, según Colosenses, que niegan la autoridad de Dios, que niegan la autoridad de la palabra. A eso se refiere él cuando habla de filosofías y vanas sutilezas o filosofías. ¿Qué más excluye la filosofía humana? La filosofía humana puede excluir varios aspectos importantes de la condición humana y la realidad como ser, ojo, la fe y la revelación divina. Ahí donde se puede volver peligroso este tipo de filosofía. No está hablando de toda la filosofía. Pero si ustedes encuentran filosofías que atentan contra la fe, contra la revelación divina, contra la parte espiritual del hombre, con lo trascendental, ojo, porque la filosofía humana es limitada.
y generalmente solo busca responder a explicaciones de tipo materialista naturalista, omitiendo porque no tiene cabida en ese mundo una dimensión espiritual. O sea, la filosofía no va a poder explicar por qué usted tiene fe, por qué usted ora, por qué usted tiene prácticas espirituales. No lo va a poder sostener. ¿Qué más excluye la filosofía? Excluye una moralidad absoluta. Recuerden que el absoluto solo es Dios. Pero la filosofía promueve un relativismo moral. Por ejemplo, hoy hay un relativismo moral. Cuando estudiamos posmodernidad y los que ya estudiaron cosmovisión, pues entienden esto. Descartando, oigan bien, la idea de una moralidad objetiva y absoluta. La experiencia subjetiva es profunda. La filosofía puede no capturar completamente, ojo, esta riqueza, porque es compleja. O sea, no va a poder hablar y dar una explicación objetiva sobre el amor, la esperanza, la fe. Eso no lo va a poder dar una filosofía humana. Filosofía cristiana, entonces. Cuando hablamos de una filosofía cristiana, que ya les mencioné desde la semana anterior, yo creo que el mejor lenguaje que nosotros usamos para esta clase debería ser una cosmovisión cristiana de la filosofía. No estamos refiriéndonos a la actividad intelectual, al ejercicio de la memorización, dar una explicación racional, solamente de una persona cristiana que está dispuesta a pensar descriptivamente acerca de la realidad, de las causas supremas, de la dependencia de la revelación divina. Por eso es que nosotros tenemos que hablar de una cosmovisión cristiana de la filosofía, porque ahí sí cabe este tema de hablar del amor, de la esperanza, de la fe, desde un punto de vista teológico, bíblico, eh, de revelación. Pero si solo encasillamos la filosofía cristiana en conceptos racionales, estructurales y a una actividad intelectual, no podríamos hacerlo. La filosofía cristiana desecha entonces las respuestas falsas y declara que la única filosofía válida es aquella que está de acuerdo con las enseñanzas y la revelación de Cristo. Ojo, la filosofía humana excluye a Dios. La filosofía cristiana no. La filosofía humana pone al hombre como el juez supremo, pero la filosofía cristiana coloca a Dios y su revelación como el fundamento de cualquier actividad filosófica racional y cualquier actividad con un criterio supremo cuando se cuestiona acerca de toda la verdad o de la verdad. ¿Cómo podemos ver entonces la diferencia básica entre filosofía humana y una cosmovisión bíblica de la filosofía? Básicamente en su fundamento, amados hermanos y hermanas. El fundamento de la filosofía humana no depende de Dios, porque ésta fomenta la independencia de Dios, mientras que la visión cristiana de la filosofía fomenta la dependencia de Dios absolutamente. Porque es importante entonces la filosofía para usted, para mí, porque nos permite desarrollar una comprensión más profunda de nuestra fe. A veces es muy importante que usted dé un cuestionamiento y a la vez una visión clara, racional de su fe, porque va a proporcionarle la filosofía cristiana herramientas para responder de manera contundente, estructural, objetiva, intelectual, muchas veces necesaria y articular verdades bíblicas y muchas veces necesarias para justificar algunas cuestiones y presentar de manera clara y convincente la fe.
la revelación a Cristo, las exposiciones que se hacen en la Biblia o el contenido. Entonces, ¿qué busca la filosofía cristiana o la cosmovisión bíblica de la filosofía? Integrar la fe con la razón y la sabiduría humana. Y que realmente la fe depende, no es que depende totalmente de esto, pero se ayuda, se apoya en la sabiduría y en la razón. Esto nos va a fortalecer en la comprensión para mejorar la visión y la comprensión del mundo y en la verdad inclusive divina. Eh, Se va a centrar la filosofía en explorar los principios bíblicos, o sea, esta visión cristiana de la filosofía estoy hablando, para informarnos, para transformar y para hacer un cambio a esta comprensión filosófica de que tiene la realidad. En la exposición de hoy, por ejemplo, vamos a ver cuál era la exposición filosófica de los primeros filósofos acerca de la realidad. Entonces, claro, son preguntas que también busca la filosofía cristiana resolver. Gracias, que le vaya Preguntas bien. filosóficas sobre la moralidad, sobre el propósito humano, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, comentarios, preguntas, aportaciones. La filosofía será una técnica. Yo sé que Ah, es una ciencia, ¿va? yo Pero creo, bueno, es un método. yo creo que es un método, fíjense. Sí, ya hablándolo como cristiano y como teólogo, yo creo que es un método. O sea, a nosotros nos ayuda, a ustedes les ayuda. Es un recurso, realmente es un recurso. ¿Se acuerdan en la clase de sociología desde un punto de vista cristiano? ¿Se acuerdan? El método sociológico es un método para también comprender ciertas realidades de lo que nos hablan las narraciones bíblicas. Así que yo considero, Eric, que sí, que es un método. Perdón, sí, es un método que nos apoya. Por ejemplo, en la universidad generalmente los maestros de filosofía son ateos. Por lo Sí. menos yo tuve un maestro de filosofía en la universidad ateo, totalmente. Él tenía su idea acerca de quién era Cristo, él decía que Cristo fue un revolucionario. Entonces, por eso a veces se hace una concepción así uno de la filosofía, porque generalmente en las universidades los maestros que dan filosofía son ateos. Fíjese que sí, lastimosamente va, casi la mayoría no son ateos, perdón, no son, es que no tienen que ser cristianos tampoco, No, no, claro. pero aquí es donde yo veo una contradicción en ellos, que es, no deberían de ser ateos porque la idea es que la filosofía se cuestiona todo, entonces tampoco se cuestiona el ateísmo. O sea, ellos mismos no se cuestionan. Entonces ahí creo que está la debilidad de la mayoría de esos profesores. Aunque le diré que en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hay un par de profesores que son católicos y curas y enseñan filosofía. Como la mayoría que no son, ¿verdad? De hecho, hay agnósticos. La mayoría de los profesores de filosofía de la Nacional, por lo menos de la vieja guardia, o eran agnósticos o eran seguidores del marxismo. Sí, sí, por eso le digo, ellos hablan de Jesucristo, por lo menos en el tiempo mío que yo estudié. Sí. Probablemente ahora en este tiempo es diferente de aquel tiempo. Ellos sí eran así y decían que Jesucristo era Si un Dios me da revolucionario. vida y si la familia me da tiempo, de repente me voy a meter a terminar esa carrera de filosofía porque tengo ganitas, les cuento, de ir a terminarla. Sí, termínela. Eh, Ahí me van a ver con el bastón, pero con el título. ¿Ok? Lick, una pregunta. Adelante. eh, ¿Cuál sería por un ejemplo de la filosofía hueca? ¿Qué se refería Pablo? O sea, Ok, ¿qué era lo es que que ahí hay Pablo? un problema de los gnósticos. Y los gnósticos hablan de que
Para llegar al conocimiento supremo, ocupamos un tipo de conocimiento místico que se llama la gnosis. Por ejemplo, ¿verdad? Hay filosofía que no tiene consistencia. Y es aquella que no tiene fundamentos teóricos, filosóficos, estructurales, perdón. Esas son huecas. De hecho, fíjense que hay otro ejemplo bíblico de huecas sutilezas, pero en un sentido. El fariseísmo, no recuerdo el texto, ay, es que lo necesitaba inclusive para la clase de hoy, pero es que se me escapó, se me fue la memoria. Jesús discute con los fariseos una situación en la cual dan a entender que, ojo con la levadura de los fariseos. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? Entonces, ¿cuál es la levadura de los fariseos? No es que ellos hacen pan, es la interpretación de la ley oiga que hacen los fariseos. Entonces Jesús advierte a los discípulos de él que tengan cuidado con la levadura de los fariseos, porque aunque la ley de Moisés es consistente, la interpretación farisea de la ley no era consistente porque pueda que tenga fundamento, pero es engañosa. Y de eso acusa Jesús a los fariseos. Como está de alguna manera advirtiendo Pablo a esos gnósticos que están dentro de la comunidad de Colosa, en la carta a los colosenses. Hoy, Ok, y gracias. aquí viene una reflexión práctica para ustedes, ¿habrá ciertas doctrinas en la iglesia evangélica que sean sutiles y sean huecas que pueda estar engañando a la gente, mostrando una consistencia meramente de apariencia? Lo dejo como insumo para reflexión. Pues yo creo que La sí lo teología hay. de la prosperidad. Bueno, puede ser una, sí. Bueno, Eric es directo, ¿verdad? Lick, en qué momento se hizo esa división de la filosofía humana y la filosofía Bueno, es divina? que hay dos momentos en la historia. Primero, recuerde que la filosofía occidental de los siglos antes de Jesús y durante el siglo primero está en manos de de los griegos, humanistas, místicos. Pero cuando el cristianismo se vuelve oficial, los padres de la iglesia retoman la filosofía y la iglesia en sí contiene la filosofía. Creo que la otra clase después de Semana Santa es los padres de la iglesia, si no me acuerdo. La cuestión, hermana Olga, es que durante la Edad Media y hasta antes del Renacimiento, la filosofía estaba contenida en relación a la teología. Pero con el surgimiento del humanismo, la filosofía tiene una desvinculación con la fe cristiana. Siglo XV. Y obviamente, cada periodo de la historia y cada momento de la historia, desde el siglo XV al siglo XXI, ha diversificado esa filosofía. Bien, a ver, los demás, ¿qué dicen? ¿Habrá algo, Lee, que la filosofía descubrió que pueda sustentar algo que no estaba como descubierto? No sé si me voy a entender. Algo realmente que marcó la historia de la filosofía. Es como los que estudian los científicos que hacen un descubrimiento así tan Bueno, grande. es que ponga atención a todas las exposiciones, Olga, y va a ver cómo ha crecido la filosofía, cómo ha cambiado.
Hoy vamos a hablar de los presocráticos, pero hoy no se habla de los presocráticos. Sí se utilizan algunas formas de pensamiento. Yo le recomiendo que se lea ese librito también, no solo el de las exposiciones, que se lo lean todos ustedes. Porque ese libro da un resumen de lo que es la filosofía, pero también da algunas pautas el autor de contradecir bíblicamente o teológicamente algunos lineamientos. Pero póngate atención a las exposiciones y se va a dar cuenta cómo ha evolucionado el pensamiento filosófico hasta hoy, aunque creo que la exposición va a terminar hasta el siglo XIX, pero por ahí va la cosa. A ver, no sé, aquí hay un montón de gente que no habla, o sea, a ver, después les voy a tener que bajar puntos, por cierto. Recuerden, mi calificación va en torno a no solo que saquen los puntos de la tarea, sino a lo que yo miro en las clases. Yo necesito yo así sé quiénes son los que hablan, quiénes son los que participan, pero yo quiero cambiar esa forma de pensar en ustedes. Que aporten a la clase, que construyamos, de eso se trata, más esta que de reflexión. Entonces, a ver, háblenme ustedes sobre filosofía, si realmente podríamos considerar una cosmovisión bíblica de la filosofía o totalmente contraria a la filosofía, a lo que dice la palabra de Dios y la teología. Ahí, sometamos a discusión la clase ahí quiero que llegamos. Entonces, a ver, Rudy, Valesca, Erlich, Darwin, Alfredo, Heidi, Didier, Kenny, Karen, Billy, Mevin, Jeffrey, José, Walter, MC 564 y Sara, a que aporten su visión de filosofía cristiana, son totalmente opuestas, hay un punto de coalición, es necesaria para la fe, la necesitamos en la iglesia. Por ahí quiero que vayamos. A ver, Billy, el primer valiente. Solo una preguntita rapidita. ¿Usted cree que los autores, bueno, los escritores de la Biblia de alguna manera filosofaron? Cuando yo leo Eclesiastés, hermana Ana, realmente hay una tremenda filosofía ahí detrás. Cuando escucho a los profetas, también. Miren, hablando de los profetas. Sí. ¿Qué nivel de profetas utilizando la revelación directa de Dios lo exponen a manera de poesía? Mire, no nos vayamos muy largo. Léase Miqueas 6 del 6 al 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, esas expresiones del profeta Miqueas hay que entenderlas en un contexto en el cual literalmente él está poetizando cuando dice eso. Entonces sí, hermana Ana, yo considero que los autores bíblicos, sí, claro, es que ¿quién está detrás de todo esto? El autor de autores, ¿no? Entonces, ¿quién es el dueño del pensamiento filosófico y de la reflexión? Dios. Dios, el creador de todo. ¿Ah? El libro de Job también. El libro de Job contiene, cuando usted lea los diálogos de Job con sus amigos y de repente se atreve a compararlos con los diálogos de Platón, usted por lo menos va a encontrar hasta similitudes en el sentido de cómo utiliza el tema de las preguntas y respuestas, cómo utiliza Job y el autor del libro, que los amigos de Job llegan a confrontarlo y aquel a veces encuentra contradicciones en sus respuestas. Realmente, o las mismas palabras de Jesús. La respuesta de Jesús a Satanás realmente contiene una alta lógica, hermanos, en el razonamiento filosófico, ya analizando el diálogo.
Porque lo que usa Jesús es atrapar a Satanás en su propio razonamiento. Cuando le dice, si tú tienes hambre, Dios va a mandar a sus ángeles a que te den de comer. Bueno, creo que lo dice la Escritura, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No solo de pan vivir el hombre. Después lo lleva al pináculo. Y la respuesta de Jesús es, al único que vas a adorar es a Dios. Entonces, hermana Ana, cuando sí nosotros le damos ese tipo de explicación a ciertas narrativas de la Biblia, usted encuentra un alto nivel literario, filosófico. Pablo igual en sus cartas. Lea Romanos, un alto contenido de discurso. Cuando, por ejemplo, Esteban, antes de ser apedreado, hace aquel resumen del Antiguo Testamento, hermanos, hay que tener un conocimiento y definitivamente interactúa directamente el Espíritu Santo. Pero creo que sí, creo que hay elementos de alta erudición filosófica en los escritos de la Biblia. Mavis. Sí, bendiciones, pastor y compañero. Un pequeño, pues, análisis a lo que está hablando, pastor, respecto a la filosofía y a lo que quizá pensar como cristianos, que si solo es un pensamiento secular, pues creo que la filosofía nos ayuda a ver lo que esos hombres o filósofos veían la filosofía como la verdad y lo hacían, dice que es el amor a la sabiduría, o sea, al conocimiento, a la búsqueda, buscaban la verdad, o sea, ellos estaban, como quien dice, se hacían preguntas y se hacían preguntas y en busca de la verdad. Lo pienso yo, que así como un cristiano, así como nosotros que queremos o que queremos graduarnos en teología, estamos viendo, o sea, estamos queriendo conocer realmente qué nos enseña la teología, porque si hacemos un análisis con la mayoría de algunos cristianos, piensan que solo es necesario estudiar la Biblia y ya, hasta ahí no más. No necesitan prepararse, viendo que es tan necesario reconocer que es importante, que lo demanda la humanidad y todo, conocer para exponer bien la palabra del Señor, así como estos filósofos, cómo nos enseñan y cómo ven ellos, ¿verdad? Esos filósofos diferentes filósofos, cómo buscaban o cómo miraban la filosofía. Y me llama la atención eso de que, cómo lo veían ellos, que es el conocimiento para aclarar y dar sentido, que daban, buscaban como en qué consistía la razón, la verdad o diferentes preguntas que ellos mismos se dan cuenta que también pues creían en Dios, pienso yo. Algunos. Bueno, sí. Tampoco, hermanos, no estoy diciendo que la filosofía la tenemos que anteponer a la revelación o a la misma fe. No la estoy defendiendo tampoco, pero quiero que analicemos si es negativo realmente todo lo que la filosofía nos puede dar. Ahí quiero que caigamos en un razonamiento que nos permita, bueno, llegar a pensar, es útil de alguna forma el razonamiento filosófico. A ver, tengo minutos todavía antes de dar el receso, después irnos a la presentación, pero Licenciado, a ver, Rudy. sí, yo considero que tanto la filosofía humana como la filosofía cristianas tienen eh, bastante relación, ¿verdad? En el sentido de que ambas buscan la verdad, ¿verdad? Y yo considero que
es importante conocer ambas ramas para tener un conocimiento más amplio, ¿verdad? En cuanto a la fe que nosotros tenemos. Cuando el apóstol Pablo se refiere, según entiendo yo, a las filosofías huecas, se refiere a aquellas enseñanzas, ¿verdad? Que de repente se daban y que no estaban fundamentadas en un conocimiento, ¿verdad? Que fuera a enriquecer o a persuadir a las personas que en aquel tiempo escuchaban, ¿verdad? Los mensajes. Cuando usted hacía relación, ¿verdad? A la levadura de los fariseos, decía la levadura hipócrita de los fariseos, ya que él sabía que muchas de las cosas que ellos enseñaban, ¿verdad? No eran acordes a la fe que de repente nosotros debemos de mantener. Entonces yo considero que sí tienen bastante relación y que es importante conocerlas, ¿verdad? Para tener una mayor cosmovisión en lo que nosotros creemos y estamos fundamentados. Así es. Gracias, Rudy. A ver, de acuerdo con lo que usted menciona, hermano. Erling. Sí, buenas noches a todos, compañeros. Quiero dar mi pequeña opinión. Mire, pastor, Lick, sabemos que la filosofía humana y la filosofía cristiana, según lo he escuchado a usted ahorita, tienen dos preguntas en común, que de dónde venimos y a dónde vamos. Yo tengo mi fe, mi convicción, mi creencia en la filosofía cristiana. Yo creo que venimos de Dios. Y si hacemos lo que dice la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, vamos y regresamos a nuestro creador, ¿cierto? Pero la filosofía humana cuestiona a la filosofía cristiana en este punto, porque muchos de ellos, filósofos, han negado que Dios es el creador de este universo, de este cosmos. Como usted puede ver, la evolución del hombre. Dicen que venimos del mono y tienen sus argumentos. Y Pablo explica, y muchos, lastimosamente, en las universidades y fuera de las universidades, como cristianos, cuando no tenemos un fundamento de fe, somos engañados por aquellos teóricos que están enamorados de ese conocimiento. Entonces, yo veo hoy en día, esa gran contradicciones entre el mundo cristiano y el mundo secular. Esa es mi pequeña opinión que yo puedo aportar. Y también recordemos que hay otro filósofo, no sé quién es el nombre, que fue católico también, que tenía su fe en Dios, que estudió el Big Bang, que también es negar a Dios como creador de este cosmos. Entonces, yo creo y tengo mi fe y creo en el Señor que yo estoy en esta filosofía cristiana. Y creo que si voy a Dios después de la muerte, porque ellos dicen que somos materia y al morir, pues ahí quedamos en la tumba. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que queda en la tumba es el polvo, ¿verdad? Para ellos. Y mire, las ciencias naturales, creo que todos estudiamos, nos enseñan de esta manera. Dice que nosotros nacemos, nos reproducimos, morimos. Ahí. Y si fuéramos hinduistas, vamos a reencarnar en otra cosa. Tremendo. Gracias, Erling. De acuerdo, o sea, la mayoría de filosofías hoy busca reducir a nada la creencia y la fe en Dios. Creo que ese es el principal objetivo, que no debería ser así. Yo creo que la filosofía la están prostituyendo, perdón por la expresión, en tratar de negar la fe, en vez de buscar otro tipo de respuestas que ayuden a la evolución del ser humano en bien. Pero bueno. Bueno, Billy ya participó, pero tengo aquí a Billy. Si es corto, dele. No, es que no me dejó participar de rato. Vaya pues, perdón, disculpe, dele. No, únicamente mencionar que esta cuestión de la terminología, de si es filosofía cristiana o humana,
Es casi como cuando nos metemos al debate de la psicología, si hay psicología cristiana o no, porque Correcto. intentan abordar problemas del ser humano con el mismo fin aparente, pero con formas diferentes de Así es. hacerlo. Entonces, en ese caso, así como la psicología trata de abordar problemas del interior de la persona, está la obra de regeneración y de santificación del Espíritu Santo, que es la que nos sana y va renovando nuestra vida, ¿verdad? Lo que la Ujú. psicología aplica a otros términos. En el caso de la filosofía, nosotros creo que desde que la Biblia nos manda que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, tiene que ver con razonar de acuerdo a los principios de la Biblia, razonar de acuerdo al diseño que Dios hizo de nosotros. Ya usted mencionó varios ejemplos, ¿verdad?, de textos bíblicos donde claramente se ve ese razonamiento lógico, ese razonamiento incluso poético que proviene de las capacidades que Dios nos ha dotado. Entonces, quizá aplicar el término de filosofía cristiana es querer acoplarlo al término de lo que el mundo usa. Entonces, Sí. más que todo es un razonamiento que hoy tenemos de acuerdo a la inteligencia que Dios ha depositado en el ser humano. Creo que verlo de esa manera es no decir filosofía cristiana, sino que somos cristianos con un razonamiento de acuerdo a la sabiduría que Dios nos da. Porque como el hermano decía, ¿verdad? Quieren responder lo mismo, pero de diferente Sí. forma. Bueno, claro, Billy. Únicamente De hecho, creo que, a ver, yo considero por eso tenemos que hablar de una cosmovisión cristiana de la filosofía y no filosofía cristiana, porque ahí caeríamos en los mismos, en las mismas definiciones de acomodar la filosofía del cristianismo y no es así. Es desde la óptica teológica, desde la óptica de la revelación, desde la óptica de la fe, desde la óptica de la Biblia, ver la filosofía, perdón. Entonces usted y yo es lo que hacemos, una cosmovisión bíblica de la filosofía. Por último, Sara Ramos, y de ahí tenemos 5 minutos de receso porque necesito ya presentar la primera icografía. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, creo que la filosofía, en mi punto de vista, es una forma como reflexiva, una forma racional. Creo que meramente es una crítica de lo que realmente se vive en la forma de la humanidad, ¿verdad? Creo que pienso en mi punto de vista que la filosofía lo que busca es buscarle razón a todo lo que existe. Y por eso muchas veces se contradice con lo que es la palabra del Señor, con la Biblia. Eh, como decía, como decía un filósofo, ¿verdad? Que vivir sin filosofar es propiamente vivir con los ojos cerrados, sin poderlos abrir. Entonces creo que la filosofía para mí en sí es como una contradicción. ¿A qué? ¿Por qué dice que es una Es como contradicción, llevar una hermana? contradicción, es llevar como una contradicción a lo que ya está escrito. O sea, la filosofía trata de darle explicación humana a todo lo que está escrito en la Biblia, en mi punto Ya, de vista. sí, ya lo entiendo. Ahora, es que entendamos que no podríamos encasillar toda la filosofía en eso, porque desde que usted razona, hace filosofía. Entonces esa filosofía no la podríamos encasillar ahí. Creo que Erling lo dijo. Es aquella filosofía que cuestiona racionalmente la fe, la revelación, pero no toda filosofía cuestiona eso. Ejemplo, su propia filosofía, Sara, no cuestiona la fe. A eso me estoy refiriendo. A eso me refiero. O sea, sí estoy de acuerdo en lo que dice, pero de aquí a filosofía que da explicación, por ejemplo, a de que un día va a venir el Señor por segunda vez. O sea, la filosofía trata de explicar esas cosas y no lo va a hacer. Es más, lo más fácil es que la niega.
pero no toda filosofía estructura así su pensamiento. Como es tan ambiguo, tan heterogéneo, tan complejo el tema de la filosofía, no podríamos decir que una filosofía. De hecho, cada ser humano tiene una filosofía. Por eso cada ser humano, es que cuando usted tiene una cosmovisión, es que usted tiene una filosofía. A eso me refiero. Bien, gracias hermanos por participar. 5 minutos les voy a dar porque necesito que entremos a las exposiciones. Sí, los políticos usan filosofía también, Gerson. No sé qué tan bien la utilizan, pero la usan. 5 minutos y de ahí está listo el grupo 1. Bien, no sé, ahorita le voy a dar casi media hora al grupo. No significa que todos van a tener media hora. La cuestión es que el grupo va a explicar un poquito cómo hizo la infografía. No sé si están listos, Erika, Ana, porque ya aquí tengo su presentación. Sí, Yo sí. voy a ir modificándola, pero no sé si van a hablar algo antes o van a entrar directo a la presentación. Ustedes me avisan. Sí, la pastora va a decir Sí, algo. Ok. sí, sí, solamente darle gracias, ¿verdad? Por la oportunidad que nos dan de poder compartir un poco. El grupo está con Eric Cepeda, Carol Martínez y mi persona, Ana Rendón. Nos tocó en la filosofía griega los presocráticos, ¿verdad? Y bueno, hablando un poquito de la infografía, voy a hablar solo un poquitito, lo demás lo va a explicar el pastor Eric. Lo primero que nosotros hicimos, bueno, es hacer un resumen de todo el material que teníamos, ¿verdad?, acerca de los presocráticos. Después de ese resumen, hicimos otro resumen más extractado, ¿verdad? Es algo bien, bien extractado porque, claro, en la forma en que lo vamos a presentar, de una infografía, que infografía significa información graficada, ¿verdad? Nosotros graficamos la información con imágenes, bueno, con todo tipo de cosas para que se entienda mejor, porque vivimos en el tiempo justamente de las imágenes, ¿verdad? Nosotros como pastores, algunos de nosotros y líderes tenemos que entender que este trabajo de hacer presentaciones y cuestiones así son importantes, por ejemplo, en lo que son nuestros prédicas, exposiciones, ya sea en grupos de crecimiento, ya sea en la iglesia, grupos de jóvenes, porque definitivamente tenemos todo un tipo de personas que son nuestra audiencia, ¿verdad? No solamente son adultos, también son jóvenes y adolescentes que ahora tienen acceso a mucho de este tipo de información. Entonces, bueno, lo primero que nosotros hicimos, claro, fue un resumen. Luego de ese resumen, un resumen más estructurado, más pequeño, ¿verdad? Porque no cabe todo en lo que es la plantilla, pero claro que debe ir ahí lo más importante y entendible, ¿verdad? Del tema. No podemos obviar cosas que son pivotales, ¿verdad? Luego de esto, de ya tener ese resumen, lo que hicimos fue usar explicación de Canva. Y ahí en Canva, pues, se busca la plantilla para la infografía y ahí es donde nosotros comenzamos. Esta información que teníamos en este resumen se pasó a PDF, ¿verdad? Porque es más fácil trabajarla así, ya pasarla a la plantilla de la infografía. Y ahorita sigue mi compañero de milicia, el pastor Eric. Ok, vamos a hablar entonces un poco sobre los presocráticos, qué tema más fabuloso. Yo quiero hacer una introducción rapidita, hermano. Yo creo que una de las cosas que nos ayuda la filosofía es a pensar. Filosofía griega, los presocráticos en el siglo séptimo, ¿verdad? O séptimo antes de Cristo, se produjo un cambio significativo en el pensamiento griego. La revolución es la técnica de la navegación, fortaleció a los comerciantes y debilitó a los aristócratas, a la aristocracia, perdón. ¿Dónde pasa
donde pasó a la democracia y al surgimiento de las ciudades o estados que se conoce también como polis. Al entrar en contacto con otras culturas, los griegos comenzaron a cuestionar sus mitologías, lo que llevó al colapso del pensamiento religioso y al nacimiento de la filosofía, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de 2500 años atrás, y una de las cosas que también me gusta de esta filosofía es la libertad para cuestionar, ¿verdad? Voy a hablar de dos escuelas y luego va a pasar la pastora Ana. La primera escuela es la escuela jónica, Tales de Mileto, ¿verdad? 624 a 546 a.C., consideraba el primer filósofo occidental, creía que el agua era el origen absolutamente de todo. Y eso es interesante porque también se le conocía como Arge, ¿verdad? Y creía que el agua era el origen de todo. Anaximandro, 610 a 546 a.C., propuso el apeirón, una sustancia infinita e indeterminada como origen de todo. Anaximenes, 586 a 525 a.C., sostenía que el aire era la sustancia primordial, vinculado esto en el elemento del alma. Y bueno, él tenía un principio que decía que todo debería ser tangible, así como, pero versátil, y a eso se refería él, al aire, ¿verdad? Heráclito, conocido como el oscuro de Éfeso, afirmó que la realidad suprema es devenir, lo único permanente, esto es importante de Heráclito, era el cambio, ¿verdad? La segunda escuela es la pitagórica. Pitágoras, 570-496 a.C., fundó una escuela que mezclaba religión y filosofía. Creía en la transmigración de las almas y consideraba que los números eran la esencia del universo. También se le atribuye el famoso teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros que creo que lo conocemos, ¿verdad? Muy bien, mi participación. Bien, voy con la escuela eleática, ¿verdad? Esta escuela se opuso a la idea del cambio propuesto por Heráclito, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a Genófanes, esos nombres son bien raros, ¿verdad? Genófanes, del año 580 al 484 antes de Cristo. ¿Qué hizo él? Criticó el politeísmo y defendió la existencia de un único Dios inmutable, o sea, un Dios que no cambia. Ahora tenemos en esa escuela eleática también a Parménides, del año 540 al 470 a.C. ¿Qué afirmó él? Afirmó que el ser es eterno, infinito e inmutable, rechazando la existencia del no ser. Ahora vamos a la escuela atomista. Hablando de la escuela atomista, en el siglo V a.C., los filósofos atomistas intentaron explicar dos cosas, el movimiento y sus causas. Entonces, entre ellos tenemos a Empedocles, que nombre más, bueno, 494, él es del 494 al 434 a.C. ¿Qué hizo él? Y miren qué importante, miren qué cosa, ¿verdad? Identificó 4 elementos fundamentales. Y esos elementos son el fuego, el aire, el agua y la tierra, influenciados por 2 fuerzas opuestas, que es el amor y el odio, ¿verdad? Entonces aquí vemos 2 cosas importantes, cosas tangibles e intangibles, que son el amor y el odio. Tenemos también a Anaxágoras, de los años 500 al 428 a.C. ¿Qué fue lo que hizo él? Introdujo la idea de semillas infinitas como componentes básicos de la realidad, gobernadas por un espíritu universal que es el nous, ¿verdad?
Bueno, tengo aquí a Demócrito también en esa escuela, del 460 al 470, perdón, al 370, 460 al 370 antes de Cristo. ¿Qué propuso él? Propuso que todo está compuesto por átomos. Y aquí, claro, ya nos venimos acercando más, ¿verdad? Esta era. Sí, ¿verdad? Hablando de los átomos, ¿verdad? ¿Qué son para ellos los átomos? Partículas indivisibles e indestructibles, ¿verdad? Entonces, todas estas escuelas, ¿verdad? Junto con estos filósofos y trataron de explicar lo que nos decía el licenciado Daniel, ¿verdad? Tratar de la naturaleza, el hombre, de dónde venimos, para dónde vamos. Y entonces por eso tenemos aquí una conclusión, ¿verdad? Que los presocráticos hicieron algo, en realidad hicieron algo admirable, porque utilizaron la razón y se aventuraron a desentrañar los misterios del universo y de la vida. Y nosotros no podemos ignorar que ellos hicieron un aporte muy importante, porque como decía el licenciado Barahona, ellos, de hecho, esto nos ayuda a pensar, a hacer preguntas, a querer encontrar respuestas, claro. El problema fundamental que plantearon fue la cuestión de lo que se llama no sé cómo decirlo, ¿verdad? Que es el principio de todas las cosas, que es, buscaban desentrañar, ¿verdad? Que buscaban desentrañar el misterio que había detrás de lo que percibían y pensaron en un origen esencial. Ahora, algo que me llamó la atención es esto. Aunque ellos no lo sabían, buscaban a la persona que está detrás de las cosas, de todas las cosas. En realidad, ellos a quienes buscaban es al Creador. Pero ¿qué pasó? Ellos habían elegido el camino de la razón y rechazaron el de la revelación. No llegaron a percibirlo con claridad. Todas sus preguntas se responden con el primer versículo de la Biblia. O sea, si ellos hubieran ido al primer versículo de la Biblia, todas las preguntas que ellos hicieron se encontraban en el primer versículo de la Biblia, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero sin la revelación, esa búsqueda no tenía, las respuestas eran respuestas imperfectas, porque se apartaban de Dios. Y algo bien interesante es que siglos después, en la misma ciudad de donde es oriundo Heráclito, el apóstol Juan comenzaría ese evangelio haciendo referencia al Logos. ¿Qué encontramos en Juan? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Logos, Jesucristo, ¿verdad? Esa es la conclusión a la que podemos llegar, ¿verdad? Ellos buscaron, en realidad estaban buscando a Dios, pero lo hicieron a un lado. Entonces sí obtuvieron respuestas, pero las respuestas no fueron las mejores ni las correctas, ¿verdad? Pero sí es importante lo que ellos hicieron, porque ayudaron al ser humano a pensar, a hacerse preguntas y a responderse. Eso es lo que podemos decir de lo que es los presocráticos, o sea, antes de Sócrates. Gracias, hermanos. Bueno, interesante algo, estimados, para los que estaban escuchando la exposición. Voy a iniciar mi comentario de la última parte que dijo el hermano. Y fíjense bien los demás.
Cuando usted lee el texto griego del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, literalmente dice en archegen o logos. La segunda palabra es el mismo término que utilizaron los presocráticos para decir el principio fundamental del universo es el arge. Suena, hermana Ana, con J. A-R-G-E, aunque se escribe como ustedes lo colocaron ahí. Ok, sí, sí, A-R-K-E-E. Pero la sí. pronunciación del griego es arge. Arge, muy bien. Arge. Con J, no con G. Arche. Entonces, pero a lo que voy, más allá de la pronunciación, hermanos, es que en el principio ya existía el verbo. En realidad es el arge ya existía, pero arge, que literalmente lo traducen como principio, significa el principio fundamental del universo. En otras palabras, la explicación del versículo de Juan 1:1 es que el principio fundamental del universo se hizo hombre. Y casualmente, el término equivalente al griego de arche es el mismo término que aparece en Génesis 1:1. En el principio. Entonces, bueno, es interesante porque, claro, esto tiene que ver más con una interpretación del Juan 1:1, pero para que ustedes entiendan, los presocráticos, que presocrático es antes de Sócrates, el gran filósofo, que un grupo lo va a exponer aquí. Antes de Sócrates, las preguntas fundamentales del universo giraban en torno a que si el principio de todo, o sea, el arge, era el agua, el fuego, la tierra, el aire, creo que era el otro, ¿verdad? Y el otro término griego que mencionaron, Semillas, habla de semillas, del correcto, nous. el nous, pero creo que Eric dijo otro término griego ahí que se me escapa ahorita, el apeirón, que el apeirón es el equivalente a decir la sustancia infinita. Entonces, los filósofos del siglo 7, 6, 5 antes de Jesús se hacían esas grandes preguntas. ¿Cuál es el principio fundamental de todo? ¿Será el agua? ¿Será el viento? ¿Será la naturaleza? ¿Será el apeirón? ¿Será el nous? ¿Será la semilla? Entonces ya reflexionaban sobre, pero eso no significa, hermanos, que eso es ateísmo, que eso es del diablo, que no, no. Es que la gente se cuestionaba su propia existencia. Lo interesante es que hay una respuesta teológica a esto, pero para eso habría que profundizar en lo que dice Génesis 1:1 y en lo que dice Juan 1:1, que someramente les mencioné, que ambos términos, arge, porque la Septuaginta, no voy a hablar del texto hebreo, el versículo de Génesis 1:1 en griego del siglo II antes de Jesús, que es la versión de los 70, ellos traducen el término hebreo al griego utilizando arge, el mismo que aparece en Juan 1:1, el principio fundamental de todas las cosas. Juan lo adapta a Jesucristo o lo expone que el principio fundamental es Jesucristo. Y Génesis 1:1 en el texto griego de la Septuaginta dice, en el principio creó Dios. El principio fundamental de toda la creación lo hace Dios o lo da Dios. Entonces es interesante esto, hermano. Bien, como es tiempo, solo voy a permitir una consulta que no sea del grupo de exposición, que sea de los demás,
sobre lo que acaban de decir sus compañeros. Y que se prepare el grupo 2 y 3 para el otro viernes. Creo que esa es la agenda, grupo 2 y 3. A ver, una única pregunta, no se peleen y cerramos con esto. Un aplauso para los expositores, que se me olvidó ponerle los aplausos electrónicos ahí. Gracias, hermano, por el esfuerzo que hicieron. Un aplauso. Bueno, una Hermano, única pregunta, rápido. sí, yo quiero, estuve escuchando al hermano su exposición que habló de la escuela eliática, de un varón que se llama Genófanes, que criticó el politeísmo. Sabemos que hoy en día, en la actualidad, hay mucha gente que cree en varios dioses, pero me llamó la atención que dice que este hombre defendió la existencia de un único Dios inmutable, pero yo veo en su infografía la letra Dios con D minúscula. Entonces, no sé si el Dios que defendió ese hombre es el Dios de la Biblia o es un Dios común. ¿A qué se está refiriendo? ¿A lo que escribieron sus compañeros o algo que vio usted por ahí? Es Que que bien. Genófanes dijo... No, si es que mire, Erling, yo creo que una vez creo que se lo mencioné. La gramática español dice que hay que escribir los nombres propios con mayúscula, pero el griego no tiene ese principio gramatical. O sea, el griego lo escribe con minúscula a excepción que sea la primera palabra del primer párrafo. Entonces, no es que escriben con minúscula a Dios porque es otro Dios o para minimizar la divinidad. Es porque gramaticalmente no existe esa distinción de mayúsculas, minúsculas en el hebreo y en el griego para nombres propios. Sí, yo miré esa sugerencia ahí en la infografía que decía de Dios inmutable, que ese es un atributo de Dios de la Biblia, que es el único que no cambia, pero en la infografía en el español ahí mis compañeros pusieron con D minúscula, entonces esa fue mi sugerencia, si era el Dios de la Biblia o es un Dios común, como cualquier otro Dios. Bueno, acuérdense Pero, que ellos eran politeístas. Bueno, al principio eran politeístas los griegos. Después cambiaron esa forma de pensar. ok, gracias. Además, así estaba en el contenido, ¿verdad? Sí, Sí. sí, igual yo y me hice esa pregunta también, porque estaba con D minúscula. Ajá. Interesante. Sí, es lo que les decía, es que en la gramática griega no hay distinción entre escribir a Dios o el nombre nuestro en mayúscula, nombre propio. Por eso los testigos de Jehová utilizan falsamente ese argumento en Juan 1:1, 2 al 3, en donde dicen el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y resulta que ahí, cuando ustedes se van al texto griego, de Juan 1:1 al 3, Dios está con minúscula en ambos textos. Entonces ahí, ¿Juan está equivocado? No, Juan no está equivocado. Es la gramática griega, que tampoco está equivocada. Es el principio general de la gramática. Había mucha influencia griega en el Nuevo Testamento también. Eso es Claro. Y bueno, de hecho, Eric, al escribirse en griego, ya tiene influencia griega. Por principio. Eso se llama en filosofía, ay, no recuerdo el término, pero inherente a él, propio de él. Bien, bueno hermanos, ya vieron ustedes la infografía, conciso, macizo, ilustrativo. Si ustedes se fijaron, la infografía del grupo 1 tiene los nombres de los integrantes. Entonces, espero que en algún huequito de de su infografía también escriban nombre de la clase, nombre del profesor y representantes, en este caso los expositores. Bien, nuevamente felicito al grupo 1 por lo que hizo y yo sé que van a haber infografías buenísimas como esta en las próximas exposiciones. Hasta aquí lo dejamos, hermanos. No hablamos de las tareas, pero espero
que ya estén trabajando en la semana 2 o terminando la semana 1. Dios les bendiga. Buenas noches.